En 1859, Argentina estaba al borde de desaparecer como país. No era una guerra contra un imperio extranjero. No era una invasión desde el mar, ni un ejército europeo marchando sobre sus ciudades. Esta vez, la guerra venía desde dentro. Provincias contra Buenos Aires, argentinos contra argentinos. Durante décadas, el país había vivido en una tensión constante. Después de la independencia, Argentina nunca logró convertirse en una nación realmente unida. Cada provincia tenía su propio poder, sus propios caudillos y su propia visión del futuro. Algunos creían que todo el poder debía concentrarse en Buenos Aires, con un gobierno fuerte que dirigiera el destino del país. Otros defendían algo muy distinto. Una Argentina donde cada provincia fuera libre de gobernarse a sí misma, unitarios contra federales. Lo que comenzó como una disputa política, pronto se transformó en una guerra que incendió todo el territorio. Ejércitos improvisados, caballería de gauchos y generales que gobernaban como señores de la guerra empezaron a decidir el destino de la nación en el campo de batalla. Durante años, Argentina vivió atrapada en este conflicto. Pero todo llegaría a su punto más peligroso entre 1859 y 1861. En esos años se libraron dos batallas que decidirían si Argentina seguiría existiendo como un solo país o si terminaría dividida para siempre. Cepeda y Pavón, dos enfrentamientos que cambiarían el destino de toda una nación. Pero, ¿cómo llegó Argentina a este punto y qué ocurrió realmente en esas batallas? Vamos a descubrir cómo ocurrió todo. Cuando Argentina declaró su independencia de España en 1816, muchos estaban seguros de que comenzaba una nueva era. El poder español desapareció, la administración colonial se fue, y el país finalmente tuvo la oportunidad de construir su propio futuro. Pero rápidamente quedó claro que la independencia en sí misma aún no hace que el país esté unido. En el mapa apareció un estado llamado Argentina, pero en realidad era un territorio dividido en muchas provincias. Estas provincias estaban acostumbradas a vivir casi por su cuenta y no tenían prisa por someterse a un solo centro. Cada uno de ellos tenía sus propios líderes, sus propios intereses y su propia visión del futuro del país. Se destacó especialmente Buenos Aires, que gradualmente se convirtió en la ciudad más rica e influyente de la región. Por su puerto pasaba casi todo el comercio exterior del país. Fue aquí donde se recogieron los derechos de aduana y se concentró el dinero básico. Por lo tanto, la élite de Buenos Aires creía que era la capital la que debía gobernar toda Argentina. Pero el resto de las provincias vieron la situación de manera muy diferente. Muchos de ellos estaban lejos de la costa y casi no se beneficiaban del comercio. Temían que el poder de la capital se convirtiera rápidamente en un dominio completo sobre todo el país. Debido a esto, dos ideas políticas opuestas se formaron gradualmente en Argentina. El primer grupo recibió el nombre de unitarios. Creían que el país necesitaba un gobierno central fuerte y un gobierno unificado desde Buenos Aires. En su opinión, solo un poder centralizado podía restablecer el orden y desarrollar la economía. Pero había otra fuerza política, los federales. Abogaron porque cada provincia conservara una autonomía significativa. Los federales temían que un fuerte poder central se convirtiera en un instrumento de dominación de la capital. Por lo tanto, insistieron en un sistema en el que las provincias conserven su propia influencia y participen en el gobierno del país. Al principio, este conflicto parecía una disputa política ordinaria sobre el futuro del Estado. Pero con el tiempo, la tensión comenzó a crecer y extenderse más allá del debate político. Las provincias comenzaron a armarse y prepararse para un posible enfrentamiento. En diferentes regiones aparecieron líderes locales que tenían una gran influencia.
Estos líderes eran conocidos como caudillo y a menudo gobernaban sus provincias casi como gobernantes independientes. Rápidamente pudieron reunir escuadrones de jinetes a su alrededor y levantar una rebelión. Sus ejércitos rara vez se parecían a las tropas europeas regulares. La mayoría de las veces eran gauchos, jinetes experimentados de las pampas, acostumbrados a la vida dura y al peligro constante. Lucharon por su líder y por los intereses de su provincia. Como resultado, el país se sumergió gradualmente en una serie de levantamientos y conflictos armados. En algunas regiones, el poder pasó a los unitarios, mientras que en otras fue retenido por los federales. Los gobiernos se sucedieron, los generales se rebelaron y el mapa político del país cambió constantemente. A veces parecía que Argentina podría finalmente dividirse en varios estados separados. La cuestión del control de Buenos Aires fue particularmente aguda. Quien controlaba esta ciudad y su puerto, en realidad controlaba la economía de todo el país. Fue en torno a este tema que gradualmente se concentró toda la tensión política. A mediados del siglo XIX, la situación se volvió tan tensa que un compromiso comenzó a parecer casi imposible. Y en 1852 ocurrió un evento que cambió drásticamente el equilibrio de poder en el país. Uno de los líderes federales más influyentes, el general Justo José de Urquiza, se rebeló contra el gobernante de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Rosas controló la vida política del país durante muchos años y tenía un enorme poder. Pero en la batalla decisiva su ejército fue derrotado. Después de esto, Rosas se vio obligado a abandonar el país y se exilió. Parecía que después de su caída, Argentina finalmente podría unirse. Se promulgó una nueva constitución y se creó la Confederación Argentina, que debía unir a todas las provincias. Sin embargo, fue en este momento que sucedió lo inesperado. Buenos Aires se negó a unirse a la Confederación. La ciudad se declaró un estado separado con su propio ejército y su propio gobierno. El resto del territorio continuó existiendo como Confederación Argentina, pero su ciudad más rica e importante estaba fuera de su control. Como resultado, el país se dividió en dos. Por un lado estaba el independiente Buenos Aires, con una economía fuerte y un ejército poderoso. Por otro lado estaba la Confederación de Provincias, que buscaba preservar la unidad del Estado. Ambas partes entendieron que tal situación no podría existir durante mucho tiempo. Tarde o temprano, el conflicto debía resolverse por la fuerza. La única pregunta era quién finalmente tomaría el control de toda Argentina. La respuesta a esta pregunta tenía que decidirse en el campo de batalla, y la primera prueba seria sería la batalla de Cepeda en 1859. A fines de la década de 1850, la tensión entre las dos partes del país había llegado a un punto en el que la guerra se había vuelto casi inevitable. Después de la caída de Rosas, Argentina se uniría formalmente bajo una nueva constitución y se convertiría en un solo país. Pero en la práctica, todo resultó ser mucho más complicado. La mayoría de las provincias acordaron formar parte de la Confederación Argentina, que obtuvo su propio gobierno y un nuevo sistema político. Sin embargo, la ciudad más rica e influyente del país, Buenos Aires, se negó a reconocer este poder. Los líderes de la ciudad creían que la nueva confederación limitaba su influencia y le privaba del control del comercio. Para la élite de Buenos Aires esto era inaceptable, porque era a través de su puerto donde pasaba casi todo el dinero que entraba al país. El control de los derechos de aduana significaba el control de la economía y, por lo tanto, de la política. Por lo tanto, la ciudad se declaró a sí misma como un estado separado y comenzó a construir su propio sistema de poder.
Buenos Aires tenía su propio gobierno, sus propias fuerzas armadas y su propia diplomacia. El resto del país existía como una confederación de provincias que trataba de mantener la unidad del Estado. Como resultado, apareció una situación extraña en el mapa de América del Sur. El territorio que se consideraba Argentina estaba dividido en dos campos políticos. Por un lado estaba la Confederación Argentina, que agrupaba a la mayoría de las provincias. Su líder fue el general Justo José de Urquiza, un experimentado militar y uno de los políticos más influyentes de la época. Por otro lado estaba Buenos Aires, rico, bien armado y seguro de su poder. Ambas partes entendieron que esta situación no podría continuar durante mucho tiempo. La economía del país estaba estrechamente relacionada con el puerto de Buenos Aires, lo que significa que la Confederación no podía permitir que esta ciudad permaneciera fuera de su control. Pero el liderazgo de Buenos Aires no iba a someterse fácilmente a las provincias, que consideraba políticamente más débiles. Durante varios años, las partes trataron de resolver el conflicto por medios diplomáticos. Las negociaciones se llevaron a cabo una y otra vez, pero casi siempre terminaron sin resultado. Cada lado se consideraba a sí mismo de la derecha y no quería hacer concesiones serias. Mientras los políticos discutían, ambas partes se preparaban activamente para la guerra. En las provincias confederadas se reunían nuevos ejércitos. Los caudillos de todo el país traían a sus jinetes y se preparaban para apoyar a Urquiza. Muchos de estos combatientes eran gauchos, acostumbrados a la vida en las pampas y que dominaban perfectamente el caballo. Podían moverse rápidamente a través de las llanuras y lanzar golpes rápidos al enemigo. El ejército confederado se convirtió gradualmente en una fuerza seria, pero Buenos Aires tampoco permaneció inactivo. Gracias a los enormes ingresos del comercio, la ciudad podía permitirse un ejército bien armado. En sus tropas sirvieron oficiales con formación militar europea. La infantería estaba mejor organizada y la artillería estaba equipada con armas modernas. Los dirigentes de la ciudad confiaban en poder defender su independencia. En 1859, la tensión se había vuelto tan fuerte que ya era imposible evitar la guerra. Los ejércitos comenzaron a moverse hacia el otro. Urquiza llevó a las fuerzas confederadas al norte de Buenos Aires. Su ejército estaba formado por miles de soldados y jinetes llegados de diferentes provincias del país. Muchos de ellos vieron en esta guerra una oportunidad para decidir finalmente el futuro del Estado. El ejército de Buenos Aires también se movió hacia el enemigo. Su mando entendió que la derrota podría significar la pérdida de la independencia de la ciudad. Como resultado, ambos ejércitos se encontraron en las llanuras de Cepeda, un lugar que pronto se convertiría en uno de los campos de batalla clave en la historia del país. El 23 de octubre de 1859 comenzó la batalla de Cepeda. Al principio, la pelea se desarrolló con cautela, cuando ambas partes intentaron tomar posiciones ventajosas. Pero pronto la batalla se convirtió en un choque a gran escala. La caballería confederada atacó a través de las llanuras, levantando nubes de polvo. La infantería de Buenos Aires intentó mantener posiciones y detener el avance. La batalla se volvió rápidamente caótica y feroz. Los jinetes chocaron a gran velocidad y las líneas de soldados colapsaron bajo la presión de los ataques. En tales condiciones, la caballería de Urquiza desempeñó un papel especialmente importante. Sus jinetes pudieron eludir al enemigo desde los flancos y golpear sus posiciones desde un lado inesperado. Esto cambió gradualmente el curso de la batalla. El ejército de Buenos Aires comenzó a perder el control de la situación. La presión de la Confederación era cada vez mayor. Pronto quedó claro que las fuerzas de la ciudad no podían mantener posiciones.
el comando de Buenos Aires se vio obligado a reconocer la derrota y comenzar la retirada. La victoria de Urquiza fue evidente. Después de la batalla, la situación de Buenos Aires se volvió extremadamente difícil. Su ejército fue derrotado, y la Confederación ahora podía dictar sus términos. Pronto comenzaron las negociaciones entre las dos partes. Los líderes de la ciudad entendieron que la continuación de la guerra podría llevar a una catástrofe. Por lo tanto, se decidió hacer un compromiso. Como resultado, se firmó un acuerdo que permitió a Buenos Aires regresar al país. A primera vista, parecía que el conflicto de muchos años finalmente había llegado a su fin. Argentina volvió a aparecer como un solo estado. Pero, de hecho, la confrontación no desapareció en ninguna parte. La tensión política entre la capital y las provincias continuó existiendo. Muchos líderes en Buenos Aires creían que su ciudad aún debería controlar el país. Las provincias no querían volver a estar bajo el dominio de la capital. Por lo tanto, la paz lograda después de Cepeda resultó ser muy frágil. Pasaron solo unos pocos años y las viejas contradicciones comenzaron a agudizarse nuevamente. Como resultado, el país estará nuevamente al borde de la guerra. Y el momento decisivo será otra batalla que tendrá lugar en 1861 y pasará a la historia bajo el nombre de Pavón. La paz posterior a Cepeda parecía una victoria confederada, pero el conflicto no desapareció. Buenos Aires regresó formalmente al país, pero la ciudad mantuvo una gran influencia y continuó controlando la mayor parte del comercio. Debido a esto, la tensión entre la capital y las provincias persistió. Los políticos de Buenos Aires consideraron que era su ciudad la que debía determinar el futuro de Argentina, mientras que las provincias temían volver a estar bajo su dominio. Durante los siguientes 2 años, la confrontación se intensificó gradualmente y ambas partes comenzaron a prepararse nuevamente para la guerra. El ejército confederado seguía al mando de Justo José de Urquiza. Del lado de Buenos Aires, las tropas fueron encabezadas por el general Bartolomé Mitre. En 1861, una nueva guerra se hizo inevitable. Los ejércitos se enfrentaron entre sí y se encontraron cerca de un pequeño lugar llamado Pavón. En septiembre de 1861 comenzó la batalla. Al principio, parecía que la ventaja estaba del lado de la Confederación, pero luego sucedió lo inesperado. A pesar de las posibilidades de victoria, Urquiza ordenó a sus tropas retirarse. Esta decisión transfirió la iniciativa al ejército de Buenos Aires. Pronto quedó claro que eran las fuerzas de Mitre las que controlaban el campo de batalla. Formalmente, la batalla terminó con la victoria de Buenos Aires y sus consecuencias fueron decisivas. Después de Pavón, fue la capital la que gradualmente tomó el control de todo el país. La Confederación Argentina prácticamente dejó de existir y Bartolomé Mitre pronto se convirtió en presidente de la Argentina Unida. Así terminó una de las guerras civiles más largas en la historia del país. Las batallas de Cepeda y Pavón resolvieron definitivamente una cuestión que había permanecido abierta desde la independencia. ¿Quién gobernaría Argentina?